Muy buenos días, mis hermanos, o tardes ya. Sean todos bienvenidos. Quienes nos visitan por primera ocasión, sean bienvenidos a la casa de Dios, a casa de usted también. Bueno, pues vamos a la palabra. ¿Cuántos están listos para ella? Vamos a ella. Le voy a invitar a que abra su Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 29. Efesios 5, 29. Bueno, como muchos de ustedes saben, o la mayoría saben, en la semana pasada terminamos con una serie con base en los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, dicho más correctamente, en Gálatas 5. Y el día de hoy pues vamos a tener un tema individual que posiblemente, le anticipo, posiblemente se convierta en una miniserie, porque es muy difícil comprimirlo todo en una sola enseñanza. Y tratando de no tardarme 2 o 3 horas predicando, pues voy a tener que dividirlo en algunas partes. Así que vamos a Efesios 5:29. El título de esta enseñanza es Sustentando y cuidando mi cuerpo. ¿Puede decirlo? Sustentando y cuidando mi cuerpo. Leemos Efesios 5:29. Dice: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Bueno, quiero iniciar diciendo que este puede ser un tema sensible. De hecho, quizás ese sea el motivo por el cual muchas veces no se toca, en muchos lugares no se toca este tema, porque es un tema sensible. Y créanme que le pido al Señor que me dé sabiduría a mí para transmitir correctamente este tema, y también que le dé al Señor sabiduría a los oyentes, o sea, usted, para poder recibir este tema. Se necesita sabiduría también para recibir los temas que son sensibles en ocasiones. El tema tiene que ver con la manera en la que nosotros tratamos nuestro cuerpo. Si estamos cuidando nuestro cuerpo, si estamos sustentando nuestro cuerpo, como dice la Biblia que debemos hacerlo, como espera la Biblia que debamos de hacerlo. Y antes de arrancar ya de lleno con el tema, quiero hacer como le llaman los americanos, un disclaimer, ¿no? Un descargo de responsabilidad. El objetivo de este tema no es criticar de forma destructiva a nadie en lo absoluto, mucho menos hacer burla del aspecto físico de nadie. Así que le voy a suplicar de la manera más atenta que usted no lo haga, que no se burle físicamente de nadie, porque ese no es el objetivo de esta enseñanza. Si usted lo hace, entonces prácticamente ya anuló todo lo que se haya enseñado, ¿sí? Hay personas quienes tienen una fuerte lucha con este tema precisamente, pero que por causa de algún desequilibrio físico, por causa de algún tema hormonal o algo así, están en desventaja con otras personas. Esto es parte de la introducción y del disclaimer. Así que no podemos aplicar esto a todos así de manera implacable, ¿no? Tampoco pretendo en este tema medir la espiritualidad de nadie por su aspecto físico, en lo absoluto, o por lo que come, medir la espiritualidad de alguien por lo que come. Ese no es el objetivo. Tampoco pretendo en ese tema imponer algún tipo de dieta, algún tipo de alimentación, no. O atribuirle a estas comidas o a la abstinencia de tales comidas pues un tema como para hacernos más aceptos delante de Dios. No, eso era precisamente lo que los fariseos hacían, y eso era precisamente lo que los falsos hermanos, como le llamó Pablo a los Gálatas, era lo que ellos hacían, y se introducían a las comunidades de creyentes del mundo gentil, imponiendo ese tipo de cosas, de alimentaciones, atribuyéndoles un tema de ser más aceptos ante Dios. Ese no es el objetivo. Quiero dejarlo ahí claro. ¿Cuál es el objetivo entonces? Bueno, el objetivo de esa enseñanza y de las que vendrán es crear conciencia e instruir. Es lo que dice la palabra, que la palabra de Dios es útil ¿para qué? Para instruir, para corregir, ¿sí? Para redarguir. ¿En qué? Nada más en los temas teológicos. Sí, en un sentido sí, pero también en toda nuestra vida. Es para corregir y para instruir en todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Sobre también cómo debemos de cuidar nuestro cuerpo. La palabra es útil para instruirnos y enseñarnos cómo debemos de cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Nada más y nada menos porque el cuerpo es templo del Espíritu. La mentalidad hebrea, el templo es el lugar en donde Dios habita, y nuestros cuerpos son templos del Espíritu en donde Dios habita. Este cuerpo que nosotros tenemos fue creado para la gloria de Dios, según la palabra. Así que este tema responde a una necesidad real. ¿Por qué? Porque la mala alimentación está literalmente matando a muchas personas en el mundo. Y esto yo no me lo saqué de mi mente o de no.
Hay estadísticas que lo demuestran y son estadísticas alarmantes. En nuestro país, este país en el que vivimos, se calcula que 2.8 millones de muertes fueron causadas por enfermedades asociadas con obesidad. Esto es mucho más que las muertes causadas por el alcohol, que fueron 95,000. O sea, el alcohol mató a 95,000, la obesidad mató a 2.8 millones. Y por armas de fuego, 17,000. Únicamente a comparación de 2.8 millones de muertes en el mundo, a comparación con la obesidad. Así que también cabe resaltar que los latinos, los hispanos, así como nosotros, somos de los grupos étnicos que estamos ahí encabezando la lista de las muertes a causa de obesidad. Un asunto de vida o muerte, pues hagamos prioritario que nosotros, los que predicamos la palabra, los que lideramos o dirigimos a un grupo de creyentes, pues no dejemos de fuera este tema, porque podemos enseñarles muchas cosas, pero pues si se nos van a morir antes de tiempo, pues luego ¿a quién le vamos a enseñar? Es una realidad. Eclesiastés capítulo 7, versículo 17, lo dice de esta manera. Eclesiastés 7, 17, porque quienes pues de alguna manera empapados o influenciados por la cultura de este mundo dicen, pues yo de algo me he de morir, pastor, y si me muero pues me voy con el Señor. Sí, pero fíjate lo que dice Eclesiastés 7, 17. Dice, no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? ¿Te fijas? O sea, la palabra sí dice esto, sí nos enseña que podemos adelantar nosotros este tiempo de estar con el Señor y de verle como cantábamos cara a cara. Podemos adelantarlo. ¿A causa de qué? A causa de hacer el mal y a causa de la insensatez. Luego le explico qué es lo que esto significa. Quiero comenzar entonces hablando del sentido de supervivencia que el Señor depositó en nosotros. Dios depositó en cada uno de nosotros le llama la Biblia afecto natural. Es un sentido de supervivencia y no hace falta dar muchos datos de lo que es afecto natural o sentido de supervivencia. Es básicamente hacernos a un lado de aquello que nos puede causar un daño, evadir aquello que pone en riesgo nuestra vida. Pues si oyes una balacera, ¿qué haces? Pues te tiras al piso, ¿no? Uno trata o huyes o tratas de resguardar tu vida. Eso es algo que Dios depositó en nosotros, es un sentido de supervivencia y es obvio, así lo plantea el texto base en el que estamos, Efesios capítulo 5, versículo 29. Efesios 5, 29. Leámoslo de nuevo para que veamos cómo está planteando esto como algo obvio, algo lógico. Dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Detengámonos allí por un momento. Es decir, la Biblia está dando por hecho, dice nadie, o sea, ninguna persona en su cabal juicio aborrece su propia carne. ¿Qué es aborrecer? Según el original en griego, miseo, aborrecer, es odiar. ¿Sí? Es una de sus acepciones. Nadie odia su propio cuerpo. Nadie en sus 5 sentidos odia su propio cuerpo. Es detestar a alguien o algo. Significa también un sentimiento de aversión hacia algo que le mueve a destruirlo. Es yo me opongo a esto tanto que lo voy a destruir. Y Dios, por ejemplo, aborrece el pecado. Esto lo vemos en la Escritura. ¿Cómo muestra Dios el que aborrece el pecado? Pues que no solo se aparta del pecado, sino que destruye el pecado. Y por eso fue que el Señor, Dios y Padre, envió a su Hijo Jesucristo para que Él se hiciera maldición por nosotros. Y allí Jesús recibió el castigo del pecado. Es lo que podemos ver, aborrecer, o sea, para que entendamos. Nadie aborreció en sus 5 sentidos su propio cuerpo. Y la palabra carne que aparece ahí, nadie aborreció su propia carne, es la palabra griega soma. Es el cuerpo como un todo. Es el instrumento de la vida, tanto si es de un hombre viviente o de un hombre muerto. ¿Sí? La carne, el cuerpo. Y se utiliza de forma literal para hablar del cuerpo o también se utiliza de forma figurativa, hablando por ejemplo en alegoría, lo que tiene que ver con la iglesia, etcétera, y en otras excepciones. Y en este caso que estamos viendo en Efesios 5, la primera parte es literal. Está hablando de carne como el cuerpo, como el instrumento de la vida. Dios está hablándolo de forma literal en la primera parte. Y después de negar, Efesios 5, que nadie en sus 5 sentidos destruye su cuerpo o su vida, la palabra da 2 ejemplos de contraste. O sea, nos da ejemplos de cómo es que el hombre no destruye su cuerpo. ¿Cómo contrastamos esto? ¿Cómo lo contrasta Efesios? Sustentando, cuidando. Es decir, da por hecho que todos cuidamos
y sustentamos nuestro cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué cuidamos nuestro cuerpo? ¿Por qué sustentamos nuestro cuerpo? Y está dándolo por hecho la palabra, ¿no? Porque lo amamos. ¿Cuántos aman su cuerpo? Sí. Si revisamos el contexto podemos comprobar, estamos en Efesios capítulo 5 versículo 29, fíjate un versículo atrás, en el versículo 28, dice, así también los maridos deben ¿qué? Amar a sus mujeres, ¿cómo? Como a sus mismos cuerpos. O sea, así como amas tu cuerpo, ama a tu mujer. Y las mujeres dicen amén, ¿verdad? El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea, está también dando por hecho que nos amamos a nosotros mismos. Cuando el Señor Jesús resumió la ley, estaba el Señor, digamos, comprimiéndola toda y la comprimió en 2 mandamientos, ¿te acuerdas? Y dijo, el primero, el más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primer gran mandamiento. Y dijo después, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. O sea, ya nos amamos a nosotros mismos. Esto es lógico, o sea, no estoy hablando nada teológico, nada, no, es lógico, estoy apelando únicamente al sentido común y a lo que la Escritura dice. La Escritura nos da ejemplos entonces de cómo es que naturalmente preservamos y amamos nuestros cuerpos. Dice Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿Qué es esto? ¿Qué es sustentar? Sustentar se utiliza la palabra ektrefo principalmente hacia los niños, ¿sí? Piensa en un bebé. Hablar de crianza de un niño principalmente incluye la alimentación. Y está el seno materno, ¿verdad? En donde el bebé recibe su alimento, recibe los nutrientes para poder vivir. Es decir, alimentar a un bebé es sustentar a un bebé. Y poco a poquito le das su lechita y luego le vas dando papillita y luego ya alimento más sólido. Es pues parte de lo básico, sustentar a una criatura. Eso es lo que la palabra ektrefo nos comunica. ¿Qué pasa si no sustentas a un bebé? Se muere. Si no lo alimentas, se muere el bebé. El otro ejemplo del afecto natural hacia nosotros mismos es cuidando. Uno fue sustentar, nos comunica la idea de alimentar a un bebé para que sobreviva. Y el otro es cuidar, es la palabra griega talpo y significa primariamente calentar. Es primariamente ablandar con calor. Nos comunica la idea de resguardar, de resguardo de aquello que puede causar daño. Si hace mucho frío, ¿qué es lo que vemos o qué es lo que hacemos? Nos cubrimos del frío, nos tapamos del frío, y si se viene de pronto una helada como la que hubo hace un tiempo atrás y se fue el aire acondicionado, o más bien la calefacción, y estaba todo terrible, muchos ¿qué hicieron? Pues se cobijaron y vénganse toda la familia ahí entrando en calorcito, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban cuidándose, estaban resguardando sus vidas, y todo esto es algo natural. Y está claro entonces que la comida juega un papel imprescindible en lo que tiene que ver con sustento, en lo que tiene que ver con cuidado del cuerpo. Y yo te pregunto a estas alturas, ¿tendrá la Biblia algo que decir acerca de la comida? Porque a lo mejor viste el tema o a lo mejor lo conectaste con el de la semana pasada y dijiste, ay, ahora ya el pastor nos va a dar clases de nutrición. No, yo no soy nutriólogo para nada. Y pues vamos a ir a la iglesia y nos van a hablar sobre comida y comer bien. ¿Tendrá la Biblia algo que decir acerca de la comida? ¿Hablará algo la Biblia acerca de la comida? Cuando la revisamos a la luz de este tema, nos sorprendemos de todo lo que la Biblia enseña acerca de la comida. La Biblia habla abundantemente de comida, de principio a fin. Vamos a empezar desde el final. Acompáñame a Apocalipsis 19, versículo 7. Por eso decía que esto pues probablemente se convierta en una miniserie, porque la Biblia habla muchísimo acerca de comida. Vamos a empezar por el final. Dije Apocalipsis capítulo 19, versículos del 7 al 9. Apocalipsis 19, 7 al 9. Son 3 versículos. ¿Está listo? Bueno, espera un poquito. Dice Apocalipsis 19, 7. Un ejemplo al final de las Escrituras que tiene que ver con comida. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados, felices, gozosos, los que son llamados, ¿a dónde? A la cena
de las bodas del Cordero. O sea, cena va implícito que tiene que ver con comida. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Es lo que vemos al final de la Biblia que tiene que ver con comida, una cena, unas bodas donde hay gozo, donde hay comida. En medio de las Escrituras, porque no voy a ir a todas las referencias que hay sobre comida en las Escrituras, pero en medio de las Escrituras vemos a Jesús desarrollando su ministerio terrenal. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús llegó, se manifestó entre nosotros los hombres que dormimos, hombres que comemos también. Y vimos a Jesús en los evangelios, lo vemos comiendo, lo vemos bebiendo. No solo eso, lo vemos haciendo milagros con la comida. Antes de que iniciara su ministerio, hizo ese primer milagro en las bodas también, en las bodas de Caná, ¿te acuerdas? En donde convirtió el agua en vino, porque ya no había vino. O sea, vemos ahí lo relacionado con la bebida. Vemos también a Jesús haciendo milagros en la multiplicación de los panes, en la multiplicación de los peces, para alimentar a personas que si no se alimentaban iban a desfallecer. Entonces vemos que sí, el Señor también tuvo mucho contacto con la comida y tuvo también mucho que ver con ella. Y vemos también cómo el Señor incluso instituyó lo que nosotros llamamos, y Él llamó, la cena del Señor. Es decir, para que ustedes me recuerden, han de comer pan y tomar esta copa, comida. O sea, me van a recordar comiendo. ¿Por qué? Porque comer es esencial para nosotros, para sobrevivir. Y cuando nosotros comemos la cena del Señor, estamos recordándole a Él, y así fue como Él lo instituyó. Eso está en 1 Corintios 11:23, es como cuando Pablo lo recuerda y lo enseña a los corintios, lo que el mismo Señor Jesús les enseñó a sus discípulos. Dice 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó ¿qué? Comida, tomó pan. Y habiendo dado gracias por la comida, es algo para dar gracias a Dios, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, bebida, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando coman, cuando beban esta copa, este pan, recuerden que yo fui molido por sus pecados. Recuerden que yo también voy a regresar. Anuncien esta muerte hasta que yo regrese, porque regreso para las bodas del Cordero y esa cena. El plan de Dios desde un inicio fue que la comida se disfrute, que la comida sea deliciosa. Mira, acompáñame a Génesis capítulo 2. Ahora vamos a ver al principio de la Escritura, el principio en donde pues Dios le puso inicio para nosotros a la creación y a la vida. Aquí vemos también que el plan de Dios fue que el hombre se alimentara. Génesis capítulo 2, versículo 8. Dice Génesis 2:8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. ¿Y qué? Bueno para comer. No te quites eso de la mente. Dios creó árboles que se veían bien y que sabían bien. ¿Por qué? Porque el plan de Él desde un inicio fue que la comida fuera provechosa, pero que también fuera deliciosa, nutritiva. Pero luego, si seguimos leyendo, más adelante, en este mismo versículo, vemos la restricción de Dios en cuanto a la comida. Dios, mis hermanos, puso límites, diga límites. O sea, le puso límites a los cielos, le puso límites a la tierra, le puso límites a los mares. O sea, Dios es un Dios de límites, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, un Dios de orden. Y Él puso también límites desde un inicio, antes del pecado. Antes de que el pecado entrara, ya Dios puso límites en cuanto a la comida, les puso una restricción, por decirlo así, y dice más adelante, en este mismo versículo, dice también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Ahora veamos el versículo 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, de todos los que son buenos a la vista y son buenos para tu cuerpo, de todos.
Mas, ahí está el límite, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. ¿Fijas? Ahí está Dios poniendo límites. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es Señor de la creación, porque Él creó todas las cosas. ¿Tendrá Él la prerrogativa de poner límites a su creación? Por supuesto, simplemente por creación, porque Él es Dios. Así que como podemos ver aquí, la comida nos puede ser de provecho o nos puede matar. O sea, no estoy exagerando, está claro ahí, ¿verdad? Si tú comieres de este árbol que yo te digo que no comas, vas a morir. O sea, podemos ver cómo la comida puede ser para disfrutarse, para nutrirnos, o nos puede matar. Todos sabemos lo que ocurrió después. Más adelante vemos cómo la serpiente con su astucia engañó a Eva diciéndole esto: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Eso fue lo que le dijo la serpiente. Pero por eso ya leímos que eso no es lo que Dios dijo. Dios no dijo no puedes comer de ningún árbol, ¿verdad que no? No dijo eso. Y eso es lo que hace la serpiente y los que actúan con astucia como la serpiente. Del límite que Dios pone lo toman como si fuera el todo. De esa negación que Dios hace lo toman como que es el todo. Por ejemplo, Dios creó la sexualidad para que se disfrute en el matrimonio y está limitada, puso límites al matrimonio. Pero luego viene la serpiente con su astucia a través de medios de comunicación, a través de influencias de personas que dicen entonces no puedes hacer nada. No, sí puedo, pero cuando me case. Eso va para los jóvenes. Está limitado. Cuando llegue su tiempo, cuando llegue el momento, se va a disfrutar a plenitud, pero antes no. Hay límites, pero eso no quiere decir que Dios vea eso como algo aborrecible. No, es algo santo, es honroso, como dice la palabra. Y vemos cómo presenta entonces la serpiente esa restricción como un todo, diciéndole no puedes comer nada, no puedes disfrutar. Así es Dios. Dios no te deja hacer nada. Todo aburrido ahí. Ya leímos previamente que todos los árboles de los que ellos sí podían comer eran deliciosos a la vista también. Eran también buenos para comer. No le pedían nada al otro árbol, para que me entiendas. Eran mejores, de hecho. Y aquí hay un dato interesante, hablando de este, no puedo hacer nada, estoy limitado. Si vamos a más adelante en el Génesis, en Éxodo, vemos cómo el pueblo de Israel en el desierto también se quejó por el tema de la comida. Se quejó por ese alimento que Dios les daba, por ese maná que tenía todo lo necesario para que ellos pudieran sobrevivir, para que ellos pudieran no solo sobrevivir, sino ir avanzando en el desierto, porque avanzar en un desierto no es cualquier cosa, necesitas fuerza. Los que trabajan en trabajos que requieren un esfuerzo físico saben que con un yogurcito ahí no la vas a hacer. Necesitas comer algo que te dé la energía, porque el alimento nos da energía para poder llevar a cabo nuestras actividades. Y el maná del cielo que les daba el Señor era un alimento que les daba energía y fuerzas para avanzar. Pero el pueblo de Israel se quejó por ese alimento que Dios les daba y dijeron, no, extrañamos las cebollas, extrañamos los puerros, extrañamos los ajos. Volviendo con Eva. Eva se dejó llevar por lo que sus ojos vieron. No sé si en el huerto había espectaculares, que así con el árbol del huerto, delicioso, me encanta. Y luego volteaba a otro lado y por todos lados, el árbol está bueno. El que dijo que Dios que no comieras, ese está bueno. Y luego iba a redes sociales y también está bueno el árbol. Y por todos lados bombardeada. Bueno, dice capítulo 3 de Génesis, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. A partir de aquí, todo cambió. O sea, después de comer algo que Dios había limitado, todo cambió. Cambió toda la historia. El pecado entró en el hombre y todo lo que Dios había creado junto con su propósito fue distorsionado. O sea, Dios creó cosas y un propósito para esas cosas, pero el pecado distorsionó todo. No lo afectó, distorsionó la perspectiva del hombre para ver eso que Dios había creado, incluyendo la comida también. El apóstol Pablo escribió a Timoteo, le escribió que en los últimos días, en los últimos tiempos iniciaron cuando el Señor ascendió a los cielos. Ahí empezaron los postreros días, los últimos días empezaron ahí. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, mira, Timoteo, debes saber esto, en los últimos días van a venir tiempos peligrosos.
son los que estamos viviendo. O sea, por si no te has dado cuenta, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos peligrosos. Y entonces empezó Pablo a describirle a Timoteo cómo era el carácter, ¿te acuerdas? Una cosa es el temperamento, es la tendencia que nosotros tenemos. Yo soy muy hiperactivo, bueno, ese es mi temperamento, ¿sí? Pero mi carácter es cómo yo voy moldeando y con el dominio propio y la templanza voy formando ese carácter, y ese temperamento lo voy poniendo bajo la sujeción al Espíritu Santo, y entonces mi carácter es formado. Pero también está lo contrario en el mundo, aquellos quienes no le ponen límites y le dan rienda suelta a todo ese temperamento, van formando un carácter, pero un carácter que es nocivo. Y describió ahí el apóstol Pablo el carácter de los hombres de los últimos días. Vamos a leer en 2 Timoteo capítulo 3, vamos a leerlo y vamos a prestar atención, porque voy a hacer algunos énfasis en estos textos que tienen que ver con el tema. 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 2 al 5. Estamos entonces viendo el carácter de los hombres de los últimos tiempos, de los últimos días. 2 Timoteo 3, 2. Dice: porque habrá hombres, y ahí está lo primero en lo que quiero hacer énfasis, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, subraya sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, subraya otro, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, subraya otro, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Yo sé que aquí ha de haber uno más, así como yo, que dije subraya y se te fue. Ay, ¿qué dijo? Se me fue. Bueno, ahora te los voy a decir los que se nos pasaron a subrayar. El primero fue amadores de sí mismos, en el primero que hicimos énfasis, amadores de sí mismos. Luego, sin afecto natural. Luego, aborrecedores de lo bueno. Y finalmente, amadores de los deleites más que de Dios. Habría algo que explicar en esto, quizás, así brevemente. Amadores de sí mismos. O sea, no es el afecto natural, porque ese lo cita más adelante. Es un amor a mí mismo que es darme placer a mí mismo. Es preferirme a mí mismo, preferir mis gustos, preferir lo que me hace sentir bien, lo que le hace sentir bien a esta parte del cerebro, ¿no? La dopamina y todo ese tema hormonal. Sin afecto natural es precisamente eso, como me amo a mí mismo, me destruyo. Es aborrecedores de lo bueno. Ok, aquí está lo bueno. Está bueno para comer, es agradable a los ojos. Yo te lo doy para que, dice Dios, te lo doy para que te nutra, para que te haga provecho. No, guácala. Es amadores de los deleites más que de Dios. O sea, es no solo amar los deleites, sino poner los deleites por encima de Dios y por encima de su palabra y de lo que Dios ha dicho. El afecto natural, mis hermanos, fue distorsionado a causa del pecado. Esto está clarísimo. Y lo convirtió en un amor propio egoísta. Afecto natural, sentido de supervivencia, el pecado lo distorsionó y lo convirtió en un amor egoísta, un amor propio. ¿Que consiste en qué? Que consiste en aborrecer lo que le hace bien al hombre y en amar lo que le produce placer, pero que le destruye. En eso consiste este amor propio egoísta: aborrecer lo que me hace bien y amar aquello que me produce placer, aunque me destruya. Algo que debe de llamar nuestra atención allí en 2 Timoteo 3, en el versículo 5, es que estos hombres de los últimos tiempos que tienen este perfil, este carácter, este estilo de vida, son personas, dice Pablo, con apariencia de piedad. O sea que, no sé, van a la iglesia, dicen ser cristianos, comparten en sus redes memes o imágenes de predicadores. Esa es la tendencia, ¿no? Para verme muy cristiano voy a poner, y de tal predicador, para verme más, o sea, mejor, más que los otros. Ustedes son de los chafitas. No, yo estoy con los buenos, ahí les va. Hombres con apariencia de piedad, pero que con sus hechos, no con lo que publican, porque pues para publicar hasta un robot lo puede hacer, ¿no? ¿Sí? Pero aquí está hablando de hechos, de un estilo de vida, hechos que niegan la eficacia de esa piedad que profesan, de esa piedad de la que presumen.
¿Cuáles hechos entonces? Pues volviendo a lo que decíamos, un amor propio, egoísta, que aborrece lo que le hace bien y que ama únicamente lo que le da placer, aunque le destruya. Judas le llamó en Judas 1, tiene un solo capítulo, la epístola de Judas. En el versículo 19 les llamó así: los sensuales que no tienen al Espíritu. No estaba hablando allí de hombres del mundo, sino de falsos, quienes se dejan llevar por sus sentimientos, quienes se dejan llevar únicamente por lo que les da placer, los sensuales que no tienen al Espíritu. Obviamente no tienen el fruto del Espíritu, y uno de ellos es templanza, como lo hemos visto. Estos de los que estamos hablando son falsos creyentes, de los que habla Judas y de los que habla Pablo a Timoteo, y les dice: a estos evítalos, son falsos creyentes. Sin embargo, recordemos que Jesús mismo dijo que Satanás está buscando como león rugiente a quien devorar, y dijo Jesús que si era posible engañaría a los escogidos, ¿sí? Pablo dijo: anda como león rugiente buscando a quien devorar, basado en lo que Jesús dijo. Si fuera posible, va a engañar aún a los escogidos. Esto lo dijo en Mateo 24. La estrategia de Satanás, mis hermanos, que anda como león rugiente, que está buscando a quien devorar, que está buscando cómo destruir aún si fuera posible a los escogidos, es una estrategia que no ha cambiado. Es una fórmula que le funcionó en el Edén y que la va a seguir usando porque funciona. Y no solo eso, porque el hombre sigue cayendo en la misma tentación, en la misma trampa. Satanás, como dijo Jesús en Juan 8:44, ha sido homicida desde el principio. ¿Qué es un homicida? Es el que le quita la vida a otro, es el que destruye y le quita la vida a otro. Y la serpiente antigua sigue usando su más antigua estrategia de destrucción, que es comida. A Satanás le da igual destruir al hombre con las drogas o con el sexo, enfermedades venéreas que vienen a causa de la perversión o qué sé yo, que con la comida. Le da igual a Satanás. El objetivo es destruir, el objetivo es matar, el objetivo es, ya logró degradar la creación de Dios a través del pecado. Pues su objetivo sigue siendo destruir eternamente al hombre. Ya te di yo algunas cifras de cómo las enfermedades relacionadas con la obesidad producen la muerte de muchas personas aquí en este país. Ahora te voy a dar un dato de la Operación Panamericana de Salud, la OPS. Te lo leo así como viene. Dice: a nivel mundial, cada año mueren más personas por enfermedades cardiovasculares que por cualquier otra causa, principalmente enfermedad cardíaca, isquémica y accidentes cerebrovascular. Más de 3/4 partes de estas muertes se producen en los países de bajos y medianos ingresos, donde los casos siguen aumentando. En América Latina y el Caribe, la hipertensión es una condición muy común que conduce tanto a la enfermedad cardíaca como al accidente cerebrovascular. El riesgo de cardiopatía y de accidente cerebrovascular se ve incrementado por las dietas poco saludables, sobre todo las que tienen un alto contenido en sal, grasas y azúcares refinadas, y por los bajos niveles de actividad física. O sea, no estoy diciendo nada nuevo, es algo que hemos oído, es algo que sabemos, son datos que están ahí, pero a lo mejor no te habías puesto a meditar en la realidad de que está matando a muchas personas. Y yo comparto con usted una reflexión pastoral, porque la tarea del pastor no nada más es pararse aquí y dar una enseñanza. Bueno, sería padrísimo, ¿no? Nada más pararme aquí a hablar y lo que se me ocurra, sería maravilloso. Pero el Señor nos llamó para edificar a la iglesia, ¿sí? Y yo veo entre nosotros a una iglesia joven. Cuando yo platico con otros pastores, yo les comento esto: somos una iglesia joven. Y también pastores que vienen nos dicen, lo ven a usted, dicen: oye, casi puros jóvenes ahí, puros chavos, puros jóvenes entre ustedes. Yo veo una iglesia joven. Oscilamos entre los 30 y los 50 años esta congregación, y tenemos niños pequeñitos, y esta enseñanza es crucial para evitar problemas, es crucial para evitar dolor. Este tiempo que yo tengo ahora, en vez de usarlo de pronto para, no sé, darle un tema de motivación y que tú eres lo máximo, y pues sí, muy motivado y muy exitoso, pero enfermo y te mueres. O sea, o hablándote de todos los, no sé, cuántos callos tiene la bestia y las cabezas de todos. Sí, pero pues enfermo, atado,
Es crucial. ¿Por qué? Porque mira, mi oración es que esto que yo estoy hablando sea una convicción en tu vida. De hecho, todo lo que enseñamos, no lo enseñamos para imponer, como decía Pablo. No les escribo para poneros lazo, para tenderles una trampa, para no sé, limitarlos y restringirlos por mala onda. Sino, no, esto es para su edificación, es para nuestra edificación, para nuestro provecho. Que sea una convicción en nosotros, no porque me lo dijeron, ay, tengo que hacerle así, ay, ahora cada que me voy a comer la hamburguesa, voy a ver la cara del pastor ahí, me voy a sentir culpa. Si es así, mira, todo bien, síguele. Te nos vas a adelantar en el camino, pero está bien. Allá nos vamos a ver de todas maneras, vamos para el mismo lugar. El tema es que es una convicción en nosotros. Si esto se convierte en una convicción en nosotros, los miembros de esta congregación, que oscilamos entre los 30 y 50 años y que tenemos niños chiquitos, velos ahí. Y creo que quieres ver a tus nietos y quieres poder verlos bien, ¿verdad? O sea, que tú estés bien de salud y disfrutarlos bien y cargarlos y jugar con ellos, etcétera. Hay más allá, mis hermanos. O sea, hay más allá de mañana vence la renta. O sea, hay más allá. Hay más allá de esta vida incluso, está la eternidad, por supuesto. Si esto se vuelve una convicción en nosotros, mira, se van a evitar muchas ceremonias fúnebres prematuras. O sea, hasta ahorita, en 4 años que tiene esta congregación, yo no he oficiado el funeral de ningún miembro de esta iglesia como tal. O sea, he ido a funerales de familiares de ustedes o de alguien cercano a usted, pero no de aquí. O sea, hasta ahorita ningún miembro de esta congregación se nos ha adelantado en el camino, y menos por este tema que está matando a muchos en el mundo, ¿no? Si es así, vamos a evitar también problemas familiares. Fíjate hasta dónde impacta esto. Tú dices, ¿problemas familiares, pastor? Pues ¿qué? ¿De qué comemos? ¿Si caldo o pollo? No. Problemas familiares de este tipo, mira. Dice la palabra que honremos a nuestros padres. ¿Lo dice o no lo dice? Sí. Y lo dice sin límites. O sea, no dice, honra a tu padre y a tu madre, sí son buena onda. No. O sea, es honrarlos. Y honrar, bueno, es toda una enseñanza acerca de eso, ¿no? Pero dejémoslo en sustentar, en cuidar, en proteger. Y dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida. Nuestros padres, si ya tienes tú tus padres, tenemos a nuestros padres, si ya están mayores y están enfermos, a causa de una enfermedad que ellos mismos se causaron por su mala alimentación, por no tener esta conciencia, por no pensar en esto, de todas maneras, dice la palabra que hay que honrarlos. O sea, sí, papá, te voy a llevar a tus medicinas, sí, te voy a llevar al doctor, otra vez y otra vez y otra vez. Hay que hacerlo, y hay que hacerlo como para el Señor, y hay que hacerlo con alegría. A nosotros ya nos alcanzó así el Señor, a lo mejor. Dices, no, pues yo ya estoy ahí, pastor, amén, sí, siento, recibo, sí, ok, está bien. Esa palabra es para mí, sí. Pero no queremos repetir la misma historia con nuestros hijos. O sea, yo quiero que mis hijos disfruten su matrimonio, a sus hijos, sus actividades, sin tener que estar, mi papá necesita la medicina. ¿Ya te tomaste tu cocol, papá? Sí, ahí estaba el cocol. Antes de tiempo. O sea, llegará el momento cuando ya por naturaleza el cuerpo se va desgastando, y bueno, ya ahí sí toca, y tráetelo a vivir a tu casa y cuídalo y atiéndelo y cambia el pañal como te cambiaron el pañal a ti, todo eso. Pero antes de tiempo, muchos problemas familiares se dan por esto, porque la negligencia, o usando la palabra que leíamos en Proverbios, la insensatez de muchos les ha causado enfermedades que ahora no solo les hacen daño a ellos, sino también le estorban y le arruinan sus planes naturales a los hijos. Espero comunicarme. Si eso es una convicción en nosotros, la próxima generación, esos niños que estamos aquí viendo, los que están en su clase, o no sé si tienen clase ahora, pero los que están aquí entre nosotros, los hijos nuestros, pues, van a crecer saludables. Y eso, mis hermanos, tiene muchas implicaciones, porque si se alimentan bien, van a tener un mejor aprovechamiento en su escuela, van a tener mejores calificaciones. O sea, está comprobado que si se alimentan de puras grasas saturadas, de azúcares, de todo esto que hace daño, no pueden pensar bien, no pueden concentrarse bien. Y no es que el niño sea burro, como nos decían, ¿no?, en nuestros tiempos. Es que es bien burro el niño. No es que el niño sea burro, lo que pasa es que le metes cucharadas y cucharadas de azúcar, y ay, que está bien bonito el niño, bien gordito.
Nosotros mismos. Y luego los disciplinamos porque no tienen buen aprovechamiento, pero nosotros mismos le damos mala alimentación. Entonces estamos hablando aquí de muchas implicaciones. Lo que queremos es que nuestros hijos, las próximas generaciones, sean conscientes de esto. No nada más porque el pastor dio una predicación, sino porque lo vieron en su casa, porque vieron a sus papás cuidando y sustentando su cuerpo, como dice la palabra. Y eso no es todo. Vamos a la raíz de este principio, Efesios 5:29. Para esto vamos aquí a este texto base, al texto base. Vamos a la raíz de este principio. No se trata solamente de comer bien. Esta no es campaña de come bien, aliméntate siempre bien, come frutas y verduras. No. Estamos viendo lo que dice la palabra. Después de que dice, nadie en sus 5 sentidos destruye y aborrece su cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Sigamos leyendo. Dice, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ahí está el asunto. No es como el actor de no sé dónde, no es como el programa de quién sabe qué, no. Se trata de Cristo. Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Somos cristianos, ¿no? Cristo debe ser el centro de esta enseñanza. Y si yo voy a hablar de esto y dejo fuera a Cristo, pues soy un nutriólogo hablando de principios, y luego nutriólogo chafa porque yo ni estudié eso. Estamos hablando de Cristo. Yo soy pastor y hablo de Cristo, predico a Cristo y aquí está Cristo. Es el estándar. No solo nos dice que es natural, según el diseño de Dios, sustentar y cuidar nuestro cuerpo, alimentándolo y cuidándolo. Además nos marca el estándar. Ahí está el estándar. ¿Cuál es el estándar? Cristo. Como Cristo amó a la iglesia, como Cristo también amó a la iglesia. La analogía es Cristo con su iglesia. Y nosotros, mis hermanos, somos su iglesia. Si tú has creído en Cristo, como dice la palabra, si tú, como dice la palabra, le has recibido, has creído en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, eres salvo y vienes a ser parte de su iglesia. Somos parte de la iglesia de Cristo, iglesia universal de los creyentes de todos los tiempos, del pasado, los de ahora, los que vendrán, de cualquier denominación, si han creído en Cristo, somos su iglesia. Entonces, viendo a Cristo, cómo Cristo sustenta a su iglesia, podemos ver cómo Él no la maltrata. O sea, Dios no maltrata a su iglesia. ¿Cómo? Dándole cualquier cosa. No, ¿verdad que no? Él no la maltrata dándole pura cosa deliciosa. Ahí le va, iglesia, pura delicia para que... Eso, según la Biblia, es lo que hacen los falsos profetas. Los falsos profetas se amontonan conforme a sus concupiscencias, a sus deseos, a ese amor a sí mismo, a ese aborrecer lo bueno y amar eso que les produce placer, aunque les destruya. Eso hacen los falsos profetas, pero Cristo no. Cristo cuida a su iglesia. Cristo no descuida a su iglesia dejándola que sea inactiva. Pues hay que estén congelados nada más, sin moverse. Nada más oyendo, pero nunca practicando. Oyendo y ya oyó otra y de sana doctrina, pero nomás nunca se mueve. No, Cristo nunca deja a su iglesia inactiva. Desde que inició la iglesia, les dijo, van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo para ser testigos. Movimiento. No es para que sean ahí miembros de banca, no, para que sean testigos. Y eso a la iglesia, a los discípulos. ¿Y luego qué pasó? Se quedaron ahí bien a gustito, ahí en Jerusalén, y no, qué bonito, y aquel ya vendió su tierra, y que las viudas, y empezaron hasta a pelearse, ¿verdad? No, que a ella le tocó más, y que a ellos no les dan, y ya sabes, piden pan y no les dan, y todo ese asunto, ¿no? Entonces el Señor, ¿qué hizo? Yo no les dije que se quedaran allí, yo les dije que salieran y que fueran testigos. Entonces viene la persecución. Y ahora sí, la iglesia deja de estar allí engordándose para empezar a moverse. Y salieron corriendo. Precisamente uno de ellos era el apóstol Pablo, el que andaba persiguiendo a los cristianos. Y así es como el Señor no descuida a su iglesia. Dios la cuida, haciéndola que se mueva. Jesús no descuida a su iglesia, dejándola sedentaria y sin movimiento. La iglesia ha pasado por tantas crisis a lo largo de la historia, por tantas, pero el Señor ha cumplido su promesa, esa promesa que le dio al apóstol Pedro, cuando le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro, mira Pedro, sobre esa declaración, sobre esa roca de que yo soy el Cristo, sobre esa roca yo voy a edificar mi iglesia y ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ella. Y lo ha cumplido. El Señor la ha cuidado, ¿verdad que sí? El Señor la ha sustentado. Él mismo dijo que Él la iba a edificar. Es Cristo el que edifica su iglesia. Es Cristo el que sustenta su iglesia. Es Cristo el que nutre a su iglesia.
y lo ha hecho bien, ¿verdad que sí? Aquí seguimos. La iglesia ha prevalecido. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Cada iglesia local, a través de la historia, cada iglesia, cada grupo de creyentes que se manifiesta cuando los creyentes se reúnen, cada iglesia local que se ha mantenido firme en la palabra, ha permanecido. O sea, ¿cuál es la fórmula para que este pastor tenga una iglesia con 30 años, con 40 años de aniversario y así? Pues la fórmula, si se le puede llamar de alguna manera, es lo que el Señor dijo. Yo les he dado tu palabra, le dijo el Señor cuando rindió cuentas en Juan 17. Es dar la palabra. No hay fórmulas mágicas. No es celebrar la quinceañera de la muchacha, no es el bautizo, que esto, que aquello, y actividades sociales. No, es dar la palabra. Eso es. Y con eso nos basta y nos sobra y tenemos para ocuparnos muchísimo tiempo. Cada iglesia local que se ha mantenido firme en la palabra, ha permanecido. Hay otras que surgen y que son fundadas en el culto a la personalidad del pastor, del rockstar preacher, como le llaman, ¿no? Y todo aquí puro show y hasta fila hacen para entrar, para ver al pastor hipster ahí, ¿no? Sí, el pastor de los artistas y el pastor de las celebridades, sí, bueno. Fundada no sobre la roca, sino sobre la arena, la personalidad de un hombre, el cual es falible como todos, y cuando ese hombre cae en pecado moral, mira, todo se desborona, las filas para entrar se acabaron. Pero las iglesias que han permanecido firmes en la palabra de Cristo, pues han permanecido y están allí, permaneciendo, no se han derrumbado. Los medios que Cristo ha provisto para nutrir a su iglesia, para sustentarla, han sido, según Efesios 4, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, los cuales somos de parte de Dios, hemos sido puestos de parte de Dios para suministrar la palabra, no para otra cosa. O sea, cada uno de estos ministerios vemos que tienen una función específica para edificar a la iglesia, no una función o edificación personal o desarrollo personal, sino para suministrar la palabra de diversas maneras, de diversas formas. Y esta palabra de Dios es la que da vida más que la comida. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, le dijo a la serpiente, le dijo a Satanás, ¿qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, la palabra de Dios es la que nos da vida y vida en abundancia. Y los medios que Dios da para edificar a su iglesia, estamos para eso, para dar la palabra, para hablar y enseñar la palabra. Vamos a revisar el contexto ahí en Efesios capítulo 5, este contexto de nuestro texto base, porque allí nos dice cómo es que Cristo cuida a su iglesia, cómo es que Cristo sustenta a esa iglesia, la cual es su cuerpo. Se está hablando de nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Cristo tiene un cuerpo, es su iglesia. Cómo Cristo cuida, cómo Cristo sustenta su cuerpo, su iglesia. Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27 nos marca propósito, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Es como que se ve en el espejo, ¿no? Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta palabra santificar nos comunica la idea de apartar algo para un propósito. Eso es, digamos que a grandes rasgos, santificar. Es extraer algo de un lugar y usarlo para un propósito específico. Implica entonces separar una cosa de la otra. Y el Señor santificó a su iglesia, ¿cómo? Pues rescatándola de la esclavitud del pecado, de este siglo, de las tinieblas, del reino de las tinieblas. Dios santifica a los suyos, sacándolos de allí, pero no los deja ahí en el limbo, en el aire, no, los mete al reino del amado Hijo Jesucristo, a un propósito, no el propósito individual de cada uno, sino el propósito de Dios, para que su iglesia camine allí. Y aplicando esto a nosotros, en lo que tiene que ver con comer, con cuidar nuestro cuerpo, la palabra santificación. Sustentar y cuidar nuestro cuerpo es, por ejemplo, separar, por un lado, los alimentos que nos destruyen, o sea, sacarlo, eso me destruye, lo separo, y escoger los alimentos que nos nutren, que nos alimentan. Eso es, por decirlo así, santificación en cuanto a lo que tiene que ver con el escoger nuestros alimentos. Y es que, mis hermanos, tú estarás de acuerdo en eso, estamos tan habituados
a probar alimentos llenos de sabor, alimentos que los pruebas y están llenos, es una explosión de sabor en nuestro paladar. Estamos tan acostumbrados a eso, a las azúcares, a las grasas saturadas que están llenas de sabor, que cuando probamos alimentos saludables verdaderamente, esos que nos nutren, decimos, eso no sabe nada. ¿Sí o no? O sea, estamos tan habituados. O sea, una cosa es que lo pruebes allá a las 500, ¿no? La torta de cumpleaños o el pastel de cumpleaños, como le llamamos en otros países. Es para una vez al año. O sea, nomás una vez al año cumplimos años, perdón. Una vez al año es para que comamos eso, delicioso pastel. Pero todos los días. Eso es lo que está matando a muchos. Estamos tan habituados a eso que ya, o sea, probamos y ya no nos, que es como droga. O sea, le pruebas y ya después no te hace nada y le va subiendo la dosis y le va subiendo la dosis y le va subiendo la dosis. ¿Y cuál es el límite? Pues hasta que te mueras, hasta que te suicides ahí prácticamente. Estamos tan habituados a esto que cuando decimos, ahora sí me voy a poner las pilas, voy a comer bien, y lo pruebas y dices, eso no sabe a nada, está todo insípido, hasta me deprimo de ver esa comida ahí que no sabe nada. Es una tortura comer eso. Lo otro, es una delicia, pero es una tortura. Bueno, lo mismo ocurrió, como mencioné hace un momento, con el pueblo de Israel. Tenía ahí lo que Dios les estaba dando, maná del cielo. Y como ellos estaban tan habituados a los ajos, o sea, ponerle ajo a una comida es resaltar el sabor de la comida, ¿no? La cebolla, todo esto son cosas que condimentan la comida, los alimentos. Pero no solo es comer eso, porque eso apesta, ¿no? Cuando te lo comes el puro ajo así, es allá de aquí a allá, brother. O sea, es para resaltar el sabor de la comida. Y estaban tan habituados a la comida así tan condimentada, que cuando recibieron lo que Dios les dio, el maná del cielo, lo que les daba todos los nutrientes, dijeron, ¿qué es eso? Es más, la palabra maná significa, ¿qué es esto? O sea, ¿esto qué? No, yo quiero avivamiento. ¿Qué es esto? Cristo, en ocasiones, cuidando y sustentando a su iglesia, en ocasiones Cristo le da a la iglesia lo que no le gusta. ¿Cuántos dicen amén? O sea, a ver, dijiste, ¿cómo? Yo pensé que Dios ama a sus hijos y ningún padre quiere darle a su hijo lo que no le gusta. Eso explica todo, ¿no? Si te dice, no quiero ir a la escuela, no lo mandas a la escuela. Pues no, porque te meten al bote, te ponen una multa por lo menos. Pero acabo de mencionar cómo el Señor Jesús les dio a sus discípulos un mandamiento. Dijo, van a ir y van a ser testigos. No lo hicieron. Cristo envió persecución a la iglesia. ¿Tú crees que eso le gustó a la iglesia? Dijeron, está padrísima la persecución, mándanos más, Señor. No, ¿verdad que no? Bueno, Cristo le da a su iglesia en ocasiones lo que no les gusta. En 2 de Timoteo capítulo 4 podemos ver esto que te estoy diciendo. Hay veces la palabra que el Señor nos da, pues no nos gusta, porque no se traga fácilmente, no se pasa fácilmente. Hay enseñanzas, no sé si te ha pasado, que dices, ¿y eso qué? O sea, así igual, como, porque estamos a veces tan habituados a oír enseñanzas que te dicen, no, tú eres un campeón, tú nomás dilo, tú nomás decláralo, confiésalo y lo recibes. Todo lo que yo diga, todo se va a cumplir. Sí. Entonces Job dijo, ¿no? Señor, quítame la vida. ¿Y qué? El Señor no lo cumplió. Entonces, o sea, nomás para derribar ese de pasadita nada más, ¿no? Estamos tan acostumbrados, sí, y me están motivando y me están aplaudiendo y me están diciendo que soy lo máximo, está tan rico, pero somos expuestos a la sana doctrina. ¿Y eso qué? ¿Qué es eso? Sí, ¿a poco el pastor es muy santito? Y empezamos con nuestros rollos. Pero 2 Timoteo 4, versículo 3 nos dice esto, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Te fijas? O sea, nos habla de algo que no se traga fácilmente, algo que no llena auditorios, algo que no genera muchos followers en redes sociales, algo que no monetiza mucho. Yo sé que con lo que me paga la iglesia, yo sé que nunca voy a tener un yate para mí mismo. Y muchos pastores lo saben. Por eso, ¿qué hacen? Escriben libros, monetizan videos, se vuelven millonarios, multimillonarios y tienen hasta sus campos de golf y todo. ¿Pero qué dicen esos libros? Tú puedes, tú eres lo máximo. Y utilizan la iglesia nomás como plataforma para vender sus productos y hacerse millonarios. Pero está hablando aquí de que hay alimento
que se sufre. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hay alimento que tenemos que tragarlo, aunque no sepa delicioso, pero sabemos que es por nuestro bien. Sino que teniendo comezón de oír, rásquele, pastor, que eso sí me gusta. Ay, ahora sí salí motivado. Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Así como las marcas que hay. Del mismo producto, de Hot Cheetos hay en una presentación, en otra presentación, limones. ¿Por qué? Porque lo estamos consumiendo. Eso nomás por poner un ejemplo. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Junk food. Alimento chatarra con una etiqueta que dice gluten free. Sana doctrina, pero es chatarra en realidad. Es totalmente en contra de la naturaleza de Cristo darle a su cuerpo, a su iglesia, algo que le haga enfermar. Es en contra de la naturaleza de Cristo. Cristo no le va a dar a su iglesia algo que le enferme. Puede que le dé algo que no le guste, pero no que le destruya, no que le enferme. Justamente así, mis hermanos, espera Dios que nosotros cuidemos nuestro cuerpo. Justamente así. El pastor no nos dio el método, ¿no? Ahí está Cristo. Cristo, cómo cuida, cómo sustenta a su iglesia, que es su cuerpo. La idea de esta enseñanza, mis hermanos, no es satanizar ciertos alimentos, lo reitero. No es categorizar como santos otros alimentos. No voy a sacar ahorita mi libro, mire, compre este libro en donde hablamos más del tema, ¿no? No es la dieta de David Guevara, ¿sí? Y pongo mi foto de cuando era gordito y otra así, y comí esto, me tomé esto y bajé de peso. No, eso no va por ahí la cosa, para nada. Los alimentos no nos hacen puros espiritualmente. Jesús en Marcos 7 les dijo a algunos quienes decían: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer y comen cosas inmundas, etcétera? El Señor les dijo en Marcos 7:18: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? O sea, primero les había dicho a estos quienes estaban acusando a los discípulos, pero luego los discípulos estaban confundidos. Le dice: ¿ustedes también están sin entendimiento? Dice: porque no entra en su corazón. O sea, la comida no entra en el corazón, en el centro de la voluntad del hombre. Afecta el corazón, ¿no? El órgano. Pero dice: entra en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Repito, no estamos tratando de satanizar ningún alimento. No nos hacen puros espiritualmente, pero pueden destruirnos físicamente. Incluso pueden destruirnos en nuestro ánimo, en nuestro estado de ánimo. Está comprobado que ciertos alimentos nos hacen sentir bien, pero esos mismos alimentos que nos hacen sentir bien, cuando ingresan, después nos sentimos así, todos pesados. Y a algunos hasta el estado de ánimo les cambia por la alimentación. El problema no es la comida, el problema es el corazón del hombre, basado en lo que Jesús dijo en Marcos 7. El problema es el corazón del hombre, el cual es engañoso. Es el corazón del hombre, el cual es perverso, según la misma escritura. Este corazón engañoso, este corazón perverso, desea darse placer sin límites. Eso se siente bien, dale más. Hasta destruir esto que Dios creó. Ese es el corazón nuestro, tiene ese potencial. Quizás tú preguntes: entonces, ¿qué puedo comer? Pastor, ¿qué puedo comer entonces? Bueno, la respuesta te la da primero los Corintios 10:25. Y a lo mejor te va a gustar la respuesta, o seguramente te va a gustar la respuesta. Primera a los Corintios capítulo 10, versículo 25. Entonces, ¿qué puedo comer? Es la pregunta. Y la respuesta es: de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. O sea, Dios no nos prohíbe comer nada, según la Escritura, nada. Pero leamos el contexto anterior, versículo 23, estamos primero a los Corintios 10. Dice Pablo a los Corintios: todo me es lícito, de todo puedo comer, todo me es lícito. Diga pero, ahí está la restricción. No todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo
edifica. Obviamente esto va dirigido de mi edificación hacia otros, pero incluye mi propia edificación. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. La pregunta es, mis hermanos, o más bien, corrijo, la pregunta no es, ¿está delicioso? O sea, el alimento está delicioso, sabe rico, está sabroso. La pregunta es, ¿me conviene? Esa es la pregunta. ¿Me alimenta? ¿Me nutre? Esa es la pregunta. La pregunta no es, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? La pregunta es, ¿este alimento me está dominando? ¿Esta bebida me está dominando? Sea bebida alcohólica o sea soda, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Esto me está dominando? O sea, ya no puedo comer sin mi coquita o sin mi Pepsi, como dijo en el pueblo, ¿no? No puedo. Simplemente la comida no sabe igual sin mi Pepsi. Bueno, me está dominando, creo yo. Y tengo que tomarme, mira, un trabajo en el que yo tenía y curiosamente trabajaba en el departamento de nutrición de un distrito escolar aquí. Y los empleados de donde yo trabajaba, los de la bodega, los que llevaban la comida a las escuelas, los veía muchos en la mañana. Entrábamos 6 de la mañana, había un turno de las 5 de la mañana. Y los veías a las 6 de la mañana con sus hot Cheetos y su Pepsi, así enorme, en la mañana. Era la primera del día. Pero luego los veías cuando regresaban y otra Pepsi. Y en la noche, o sea, así, era todo el día, mis hermanos. La pregunta es, ¿este alimento, esta bebida me está dominando? No voy a hablar de bebidas embriagantes, de bebidas alcohólicas. Yo sé que está el tema de que si la cultura, que si es bueno para la digestión, que si es en España. Bueno, no estamos en España, por cierto, ¿eh? La pregunta es, ¿me está dominando esto a mí? ¿Hace tropezar a otros o podría hacer tropezar a otros? ¿Edifica a otros el que yo consuma esto? Bueno, si no edifica a otros, si hace tropezar a otros, pues no lo voy a hacer. Si me destruye, no lo voy a hacer, no lo voy a consumir. De lo que estamos hablando es de esto, de usar discernimiento en la alimentación. A veces somos muy buenos en usar el discernimiento para ver predicadores. No, eso no es bíblico. Okay. Bueno, ese mismo discernimiento que hemos desarrollado para juzgar enseñanzas, para juzgar, leemos un libro, ¿no? Y usar el discernimiento. Bueno, ese mismo, usémoslo en lo que tiene que ver con nuestra alimentación también, ¿no crees? Es buena idea. Ser conscientes de lo que ponemos en nuestra alacena, en nuestro refrigerador. Decimos, no, ya no voy a consumir, pero vas a Walmart, lo compras, lo pones en la alacena. ¿Qué crees que va a pasar? Ahí está. Bueno, lo voy a poner ahí por si acaso. ¿Por si acaso qué? Cuando vamos al supermercado, mira, usar discernimiento, nivel 2.0. Cuando vamos al supermercado, los productos traen unas etiquetas atrás que nos dicen todos los nutrientes que traen, nos dicen las calorías que contienen, nos dice todo, mis hermanos. Así que pues hay que leerlos. Es buena idea leerlos, no tirarlos como ahorita, leerlos. Leer las etiquetas que tienen allí. A la hora de hacer nuestra despensa y ver todo lo que está en el supermercado, ver de todo lo que está allí, lo malo. Esto me daña mi cuerpo, porque vi la etiqueta, ¿no? Y algunas cosas hasta de sentido común. Ver lo malo que está ahí y escoger lo bueno. Y de lo bueno, escoger lo mejor, lo que nos nutra. Hay un ejemplo en Segundo de Reyes, ya para ir concluyendo. Segundo de Reyes, capítulo 4. Aquí el profeta Eliseo volvió a Gilgal y dice la palabra que había mucha hambre en la tierra. Quiero decir, Elías. Había mucha hambre en la tierra. Entonces envió a uno de sus siervos y le dijo, mira, ve a Walmart, o ve al supermercado, o ve al equivalente de ellos en aquel tiempo. Dijo, ve y consigue lo suficiente para hacer un potaje para los hijos de los profetas, para preparar algo así como un pozole, un caldo, para los hijos de los profetas. Este siervo de Elías vio algo que era como una parra montés. Esa parece una parra montés, la agarró y empezó a tomar las calabazas de esa parra montés. Cuando los hijos de los profetas lo probaron el potaje que prepararon estos siervos, ellos fueron capaces de discernir, de probar que si ellos continuaban comiendo este potaje,
preparado con una como parra montés de donde habían sacado calabazas. Si ellos seguían comiendo esto, iban a morir. Segundo de Reyes 4:40. Dice, después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Está hablando de alimento. O sea, generalmente hacemos la analogía espiritual de esta narración bíblica, y está bien, es correcto hacer una analogía, aplicarlo a la enseñanza bíblica, y lo aplicamos de esta manera. Es correcto, por cierto. Mira, se está sirviendo mucha palabra que no es palabra, se toma de diferentes fuentes que no son bíblicas, que parecen bíblicas pero que no lo son, y preparamos nuestra enseñanza y después la servimos a las personas. Hay que usar el discernimiento para probar si hay muerte o no hay muerte en ese potaje, en esa enseñanza que nos están dando, y se aplica para hablar del discernimiento, y es correcto, repito. Pero si vamos al sentido literal, está hablando de comida, está hablando de una comida que puede matar, está hablando de personas que tenían discernimiento para darse cuenta de que si comían eso podían morir. No vemos que dice, hay veneno en esa olla, y se lo atascaron porque estaba bien bueno, estaba bien delicioso. No me morí, ya lo probé, tráeme otro. No me morí, le sigo, tráeme uno cada semana. Hay muerte en esa olla. Y ellos, quienes tenían afecto natural, tenían sentido común, no aborrecían su propio cuerpo, dijeron, a los que gritaron, varón de Dios, hay muerte en esa olla, no les dijeron, ay, ¿tú qué? ¿Tú quién eres para meterte en mi vida? Yo soy libre de comer lo que quiera y le sigo. No, o sea, vemos aquí esto, mis hermanos, que es tan claro, porque la palabra de Dios es tan clara. Para concluir, Cristo vino a darnos vida, es lo que dice la palabra. Jesús mismo dijo, yo he venido a dar vida, vida eterna, por supuesto, vida en abundancia también. Es decir, el Señor nos salvó, nos dio vida eterna, pero no nos fuimos automáticamente con Él, ¿verdad? O sea, porque creo que ahí a lo mejor sí lo pensarían muchos. Si me arrepiento de mis pecados y recibo al Señor y creo en mi corazón que Él le levantó de los muertos, seré salvo, y me voy con Él rápido. No, mejor me espero un poquito, ¿no? Después me echo para atrás. Si así fuera, mis hermanos, imagínate que recibimos a Cristo y nos vamos. Muy pocos se arrepentirían o lo pensarían mucho, pero no es así. O sea, recibimos al Señor, nos arrepentimos, somos salvos y todavía quedamos aquí. Si el Señor nos ha dado vida eterna, ¿cómo crees que el Señor desea que sea nuestra vida hasta antes de que nos vayamos con Él? Una vida en abundancia también, pero, yo sé que cuando digo esto viene a tu mente, la prosperidad. No todo es dinero en esta vida. O sea, no todos son bienes materiales en esta vida. ¿De qué sirve tener mucho dinero si estás enfermo? ¿De qué sirve si ya te dijeron, te quedan pocos días? No sirve de nada. O sea, ese dinero, esos bienes vienen a ser basura. O sea, el Señor sí desea darnos una vida abundante, una vida llena de que tengamos salud. Eso le dijo el apóstol Juan a Gallo: deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas salud. El Señor espera que tengamos nosotros salud. Hay enfermedades que vienen por herencia o por simplemente apareció allí la enfermedad terminal, lo que sea. Pero aquí estamos hablando de lo que nosotros mismos podemos evitar si cuidamos y si sustentamos nuestro cuerpo. No es necesario vivir enfermos, mis hermanos. No, pues mi mamá era diabética, pues yo voy a ser diabético y pásame otra Coca-Cola. De algo nos vamos a morir. ¿Ese es el discurso de un creyente quien ha recibido vida y vida en abundancia? ¿Ese es el discurso de un creyente que es el cuerpo de Cristo y que recibe el cuidado y el sustento de Cristo? Como que no, o sea, como que algo no cuadra, ¿verdad que no? No es necesario vivir enfermos por no usar el discernimiento espiritual en relación con nuestra alimentación. No es necesario morir antes de tiempo por nuestra necedad, por nuestra adicción al placer. No es necesario. Confío yo en que el Espíritu Santo va a hacer su obra en nosotros para recordarnos cómo es que Cristo sustenta a su iglesia, cómo es que Cristo cuida a su iglesia,
para que nosotros, viendo ese ejemplo, cuidemos y sustentemos nuestro propio cuerpo, que ha sido creado para la gloria de Dios. Te invito a que se ponga de pie y vamos a finalizar haciendo una oración. Y espero después de esa enseñanza todavía me ame. Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú sustentas a tu iglesia, porque tú cuidas a tu iglesia. Yo, como parte de tu iglesia, soy benefactor de ese sustento. Soy benefactor de ese cuidado. Yo sé, Padre, que hay enfermedades que sin control nuestro llegan a nuestra vida. Y eso es parte de estar en un mundo caído que ha sido afectado por el pecado. Porque nunca en tu diseño, nunca en tu plan estuvo que el hombre se enfermara. Eso vino después del pecado. Y estando en este mundo caído, es normal que podamos enfermarnos. Es normal que podamos incluso morir de manera fulminante. Pero Señor, al ver esto, al ver tu palabra desde este ángulo de cómo a ti te interesa lo que nosotros comemos, y no solo eso, pones como estándar a tu Hijo Jesucristo, Señor, queremos poner atención. Padre, tu palabra es tan práctica y tiene tanto para decirnos y enseñarnos en nuestra vida cotidiana. Esto es algo que hacemos todos los días. Es algo que nosotros consumimos mañana, tarde, noche. Es parte de nuestra vida. Y por eso tú les dijiste a tus discípulos: cada vez que coman y beban, acuérdense de mí. Pero no solo en la cena del Señor. Queremos acordarnos de ti, de lo que tú hiciste por nosotros, de lo que tú haces por tu iglesia, aun cuando vamos al supermercado, cuando elegimos los alimentos que vamos a poner en nuestra alacena, en nuestra heladera, que vamos a preparar y a servir para nuestros hijos y para nuestra familia. Queremos acordarnos de ti, Señor. Queremos acordarnos de ti en todo momento, pues tú eres nuestro Señor. Tú eres todo y separados de ti nada podemos hacer. Que tu Espíritu nos recuerde esto y que sea una convicción en nosotros, Padre. Que sea algo que podamos identificar como una lucha real que puede enfermarnos, que puede matarnos, que puede afectar nuestro estado de ánimo, que puede afectar incluso nuestra capacidad para leer tu palabra. Señor, que nuestros hermanos aquí y que nosotros mismos podamos ver la bendición que es cuidar y sustentar nuestro cuerpo como Cristo sustenta y cuida su cuerpo, que es la iglesia. Y al hacerlo, tener mejor capacidad incluso para estudiar tu palabra y decir: antes no podía entender bien, no podía procesar bien, pero ahora que como y que me alimento saludablemente puedo entender mejor lo que leo. Señor, hay bendición cuando nosotros tomamos en cuenta lo que tú nos has dicho. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos. Oramos para que podamos ver el resultado de caminar en obediencia, el resultado de caminar contemplándote a ti. Que nuestros hijos sean también instruidos en esto. Que sea una generación, los hijos de nuestros hermanos, una generación diferente a las demás generaciones. Una generación que tenga conciencia de esto. Y así, Señor, podamos ver largos días y esperar tu venida, así, cuidando y sustentando nuestro cuerpo, no aborreciéndolo, sino sustentándolo y cuidándolo. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Levanta tus manos al cielo, dale gracias. Dile: Señor, quiero vivir agradándote. Quiero vivir sirviéndote.